el casing permanente en los micropilotes. Un micropilote incluye una perforación, un refuerzo, una lechada de cemento y un casing permanente en la parte superior. O sea, en la parte alta del micropilote vemos un tubo que puede tener una profundidad de 2, de 3 metros. Y arriba de ese tubo, una platina y un sistema de rosca. Ese tubo es lo que llamamos casing permanente. O sea, la parte alta del micropilote lleva casing metálico. Y eso debe ser estándar en todos los micropilotes. En los metros más superficiales del micropilote, o sea, los meros 2 o 3 metros o más, la práctica estándar de la tecnología de micropilotes recomienda colocar un casing, o sea, un revestimiento del micropilote, el cual es un elemento básico, un componente muy importante del micropilote. Y debemos incluirlo siempre en los diseños. Incluir en los diseños, en la parte alta del micropilote, una tubería, un casing permanente. Como se observa acá en la fotografía, ustedes ven los micropilotes, ustedes ven que hay un tubo. Hay un tubo que sobresale. Del terreno, del nivel de cimentación. Está el refuerzo, la orilla del refuerzo, y el micropilote contiene una tubería, un casing metálico que sobresale del nivel del terreno. ¿Para qué ese casing? Ese casing nos da resistencia al cortante. En la parte alta del micropilote se generan esfuerzos grandes de cortante y se requiere un refuerzo adicional para proveer resistencia al cortante y para proveer resistencia a la flexión. Y ayuda a controlar el fenómeno de pandeo o buckling debido a la esbeltez del micropilote. O sea, ese elemento metálico ayuda a que haya menos esbeltez, a que haya menos pandeo. Igualmente, el hecho de que haya un casing en la parte alta facilita el sistema de inyección y facilita la colocación de la platina y el sistema de cabezote o cabeza del micropilote. Ese casing permanente que debe llevar todo micropilote, ese tubo en los primeros metros. Arriba está la platina, la rosca, el refuerzo. Este elemento de tubo que sobresale es el casing permanente. Se requiere diseñar la longitud del casing, el espesor del acero del casing y el sistema de unión del casing con la platina y la cabeza del micropilote. Longitud, refuerzo del casing y sistema de unión del casing con la platina y la cabeza del micropilote. Se recomienda que ese casing baje a profundidades superiores a un NDSPT de 10 golpes por pie. O sea, si el NDSPT es menor de 10 golpes por pie, debe llevar casing en esa profundidad. El casing permanente puede tener varios metros. Sin embargo, se recomienda mínimo 2 metros. Debe tener la longitud del suelo blando, el NDSPT menor de 10, y una longitud de mínimo 2 metros de casing permanente. El casing permanente debe enterrarse dentro del suelo competente, del suelo mayor de N 10 golpes por pie.
y tener mínimo una longitud de 2 metros. Veamos el casing, el elemento metálico en la parte superior, vemos también las varillas de refuerzo, el casing permanente y si se utiliza tubería de refuerzo, es posible que no haga falta casing permanente. O sea, que la tubería de refuerzo, el tubo de refuerzo, o sea, si utiliza un tubo de refuerzo de gran diámetro, el tubo de refuerzo actúa como casing permanente. Pero muchas veces se requiere adicionalmente a ese tubo de refuerzo el casing permanente para soportar los esfuerzos de cortante, de momento y mejorar el tema del pandeo. Y en ocasiones se coloca doble casing permanente. Estaría el refuerzo interno, un casing y otro casing. Triple refuerzo. Cuando las cargas son significativamente altas para cada micropiloto. El espesor del casing permanente debe ser suficiente para soportar las cargas de cortante y generalmente coincide con el diámetro nominal del micropiloto. Refuerzo interno, casing externo. Casing permanente en una profundidad de suelo blando y mínimo 2 metros de longitud. Adicionalmente, puede requerirse mayores longitudes o puede requerirse un determinado espesor de refuerzo de casing para resistir ciertas fuerzas de tracción. O sea, el casing permanente ayuda a resistir las fuerzas de tensión o fuerzas de tracción, de extracción del micropiloto. Las fuerzas horizontales y los momentos. El casing permanente es un elemento esencial en el diseño y construcción de un micropiloto. Casing permanente, metálico, mínimo de 2 metros de profundidad en todos los micropilotos.